Oye, ahí estamos viendo ese titular, Paulina. Parece chiste cruel. Proyectos abandonados aliviarían el colapso de salud en Santiago en medio de la compra de la clínica. Claro, lo que no se entiende en Santiago, en la Municipalidad de Santiago, que es una municipalidad con muchos habitantes, donde hay mucha necesidad de atención primaria. Están viendo las coberturas. Hoy día atienden el CEFAM de donde decían hay mal olor, donde hacen estas casetas containers para atender a la gente, que uno mira es un trato indigno para la población. Y si esta clínica, que no entendemos bien por qué es clínica, si se supone que una municipalidad no puede encargarse de una clínica, sino solo de la atención primaria, y esto va a significar atraso, la gente lo va a seguir pasando mal por varios años. Ahora, esto no termina en este año, ese es el rollo. Solo creo, bueno, la justicia investigará la arista penal, la Contraloría hará lo suyo en el aspecto administrativo, pero a mí me cuesta entender digamos, la diferencia dentro del propio Consejo. O sea, porque uno puede tener diferencias, sí, en materia de políticas municipal y tal, pero respecto de esto parecen haber dos versiones completamente distintas. Una es que efectivamente hubo un sobreprecio burdo y otra es que se está intentando levantar una operación política contra la alcaldesa Hasler. Yo, no maten a un mensajero, yo solamente estoy interpretando lo que uno logra visualizar desde el municipio. ¿Y ese mensajero tuyo no se puede sumar a esta conversación? Es si que Juan Mena lo hemos tenido acá, hemos conversado. Pero sería bueno porque en el fondo aquí hay un contraste claro entre lo que estás contando tú y Pero lo que mira, está la diciendo concejala Virginia Palma. Ella estuvo con nosotros y afirmó una realidad algo distinta. Entonces me gustaría saludarla, está con nosotros en la línea del teléfono. Virginia, ¿qué tal? Concejal, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buen día. Hola. Buen Gusto en día, saludarla. concejala. Bueno, a ver, aquí hay dos realidades distintas. Su compañera del Consejo dice que votó en contra porque nunca le llegó la información, porque parecía que tenían problemas de acceso a los documentos, que las tasaciones, según lo que expone nuestra compañera Paulina Allende Salazar, son 3 tasaciones que son cuestionadas por el Colegio de Tasadores por la Asociación de Tasadores de Chile. Y que además, lo que dice aquí su compañera de consejo es que también era un edificio que no estaba equipado, tal como usted nos dijo. Usted tiene una realidad distinta. La escucho. Vamos con todo, uno por uno. A ver. Vamos paso a paso. Primero, partieron hablando del IVA. Me voy a hacer cargo de un poquito más de lo que me acabas de preguntar a propósito de estos temas. Sí, le pongo atención. Hablaron del precio más el pago del IVA que tendríamos que hacer. Primera cosa que de inmediato descarto que sea un pago que tengamos que realizar como municipio. Ese pago de IVA efectivamente existe, está ahí escrito, se pudo leer, pero es un pago que es de cargo del vendedor, en este caso de San Valentino. Jamás va a salir ese pago del IVA por parte nuestro. Primera cosa que, estando la concejala Rosario Carvajal ahí, espero pueda aclarar, porque, y si no lo sabe, también que pudiera decir que no lo sabe, pero estar diciendo que automáticamente nos va a subir a 9.000 y tantos millones de pesos esta compraventa, no es real, porque no somos nosotros quienes pagamos. Ahora, perdón, concejala, yo no, a lo mejor yo estaba distraído como siempre, pero no entendí bien, o sea, no asistí a la afirmación que hizo la concejal. No es así. Ahora, si hubiésemos tenido a la vista la escritura y las condiciones, tendríamos más antecedentes. Pero entiendo que justamente la operación y la corrección de la escritura que este señor Casanueva hace el 13 de febrero es justamente para asumir también que el IVA lo pagaría la inmobiliaria San Valentino. Siendo bien sincera, en el reportaje se indica eso, concejalas, donde yo no lo he dicho. Sería una posibilidad, lo dice así, porque hay una frase y el documento está donde se señala que el IVA final podría ser asumido por la municipalidad. Esa es la información que se establece en ese documento, que se plantea como una posibilidad de encarecer más aún este monto. Concejala, perdón, cortito, ¿le llamó la atención no tener la escritura a la vista al momento de hacer estas votaciones?
Pasa que nosotros no es que no hayamos tenido la escritura no la íbamos a tener hasta que se firma, eso era una cosa obvia. Nosotros tuvimos el borrador. Ya. Y el borrador de escritura fue exactamente el mismo que se firmó. Pero claro, Paréntesis, ¿fue el mismo que se firmó? Tuvo Le el preguntaba a la borrador. concejala Nunca Carvajal. tuvimos a la vista el Fue borrador de la el mismo. escritura. De hecho, tuve que acudir a la ley de transparencia y se me envió recién el 21 de febrero, ¿Y cuándo firmaron? el 20 de enero. es que da lo mismo si estaba firmado o no. Porque lo que estaba pidiendo la concejala Borrador. acá, que es lo mismo que dijo el señor Mena, Virginia querida, es que nunca tuvieron lo que uno quiere ver son los datos, y los datos están en el borrador de escritura. Después, si se le introduce alguna modificación y se firma posteriormente en notaría. Pero lo que el Consejo dice es que no tuvo el borrador de escritura para poder tomar la decisión. ¿No le causa a usted ni un ruido, concejala Virginia, que la Asociación de Tasadores de Chile cuestione las tasaciones sobre las cuales se basó la transacción? Sí, lo que me causa más ruido es que sea una asociación de tasadores que no es vinculante y que se le esté dando este nivel de importancia a este cuestionamiento, pasando por encima de 3 tasadores con trayectoria que sí pusieron su trabajo sobre la mesa. Claro, acá puede aparecer hay dos incluso, tasaciones. no sé, la ONG a la que pertenecí yo, ONG Acción Mujer y Madre, considera que aquí se está gastando un dinero que podría ser invertido en las mujeres de Santiago. Hay dos Y también tasaciones. podríamos levantar entonces ese emblema. Pero hay nuevos La asociación. antecedentes que salieron gracias a los reportajes e investigaciones periodísticas este fin de semana que establecen 2 tasaciones, una de ellas bancaria, por el valor de 2.400 millones, que se acerca mucho a lo que dice la Asociación de Tasadores. Entonces, todos los rangos de distintos referentes que se han establecido están entre los 2.000 y 3.000, no los 8.000. Hay concejalas, datos duros, o sea, habrían tasaciones previas a estas. Están estas tasaciones que pidió la municipalidad, que están todos en el orden de 8.000. Está la Asociación de Tasadores, que son profesionales acreditados, que establecen que está muy por sobre, y además tenemos a un conservador de bienes Que no quiere raíces inscribir. que dice esto parece que está mal hecho. Entonces, son varios los elementos, no son suposiciones nuestras. Escuchemos La realidad esto no está y vamos después con la concejala Pal. Yo tengo una pregunta que me quedó pendiente la vez pasada y la concejala no la pudo contestar por el tiempo, supongo. La concejala es corredora de propiedades y también es estudiante de Derecho, y yo no puedo entender cómo se llega, suponiendo incluso que es mayor que la tasación, el valor comercial. Supongamos que es 3.347 millones, no esas tasaciones más bajas de 2.000. Lo citamos en 3.347 millones. ¿Cómo llegamos a 8.200? ¿Cómo llegamos a 8.200? Eso yo no lo puedo entender. Usted nos dijo que era por el equipamiento, pero yo no puedo entender, porque lo he hablado con gente que ha implementado clínicas, que no les da que el valor del inmueble sea menor que el valor del equipamiento. Es que yo no sé de qué tasaciones ustedes me hablan, porque lo único que hay, y que esa vez se los dije, y que lo hablamos con José Antonio, es que hay un pantallazo de una supuesta publicación de una venta, de la puesta en venta de la clínica por 3.000 y tantos millones de pesos. Ah, usted cuestiona... Tasaciones, yo no he tenido a la vista ninguna tasación. No sé si la concejala Rosario Carvajal ha tenido tasación. Para hacer la comparación, en el fondo, lo que usted dice es no hay ninguna prueba sustantiva de que la clínica fue ofertada en 3.000 millones. Eso es lo que dice. Para mí, yo no he tenido nada a la vista. Para mí, algo real es una tasación que a mí me la hayan entregado. Ahora, lo que yo vi fue un pantallazo. Ya, entiendo, y además, entiendo. ese día, es que no los estoy viendo porque estoy trabajando, entonces solo los estoy escuchando y siento que solo me interrumpen, me cuesta un poquito seguir el hilo. Si puedo terminar esta idea sería ideal. Sí, sí. Tasaciones no hay. Tasaciones que yo haya tenido o algún concejal haya tenido anteriores no hay. La única tasación oficial es la que nos llega de 3 tasadores, que además yo me di el trabajo de revisarlos a cada uno y los considero intachables, y que incluso dije cuando estuve en el programa de ustedes y considero sumamente injusto el cuestionamiento que se les está haciendo, porque hicieron un trabajo como se les hizo. Ahora, aparece esta asociación de tasadores. Perfecto, pueden dar su opinión,
pero esta opinión no es vinculante. De hecho, ellos no fueron contratados para hacer este tipo de trabajo. Así es. Acá lo que manda es la tasación que hicieron tres Ya, concejala, profesionales. pero perdón, concejala, ni uno de los actores involucrados indirectamente ha validado el valor. O sea, o aquí hay una operación política contra la administración Hasler, coordinada entre los tasadores, el conservador de bienes raíces, algunas voces al interior del Consejo. Porque lleguemos al origen. O sea, no hay ni una persona, aparte de la alcaldesa y un grupo que está cerca de ella, que valide estas cifras, que las encuentre lógicas, que entonces... Ya, usted... hay todo un consejo. Recuerde que la votación de esto fue prácticamente unánime. Pero no a ver, podemos sí, pasar es que por tiene alto cuando razón la decimos no hay concejala. ninguna... Cuando decimos no hay ninguna persona que valide esto, perdón, está todo el concepto, Tiene un todo el punto ahí la consejo, concejala. excepto la Tiene concejala un Rosario punto. Carvajal, que ni siquiera se opuso. Concejala, se tiene abstuvo. un punto ahí que a mí me llama la atención, porque bueno, es legítimo discutir cómo se están haciendo las cosas. ¿Cómo todos votan a favor, menos la concejala o que se haya abstenido, no importa, pero como todos, la mayoría vota a favor sobre la base, quiero decir, de esta cifra que a lo menos es cuestionable, a lo menos, y sin un proyecto acabado? Ustedes tuvieron a la vista, por ejemplo, donde se señalaba cuál iba a ser lo que se iba a emplazar ahí, cuántos médicos iban a necesitar, información fidedigna que usted nos puede dar cuenta e incluso mandarnos, porque nosotros no hemos podido ver qué les mostraron a ustedes para votar a favor de 8.000 millones de pesos. Eso es interesante. Sí. ¿Ve? Tampoco han tenido esa información y No. estamos sacando conclusiones anticipadas. Por eso le estoy Se nos preguntando. avisó que se iba a trabajar en 3 etapas. La primera etapa con la que va a cumplir Sierra de ella es recibir al CESFAM Padre Orellana. Sí. O sea, el CESFAM Padre Orellana es trasladado a la ex clínica Sierra Bella y va a funcionar como CESFAM para mientras tanto Sí. el CESFAM Padre Orellana comenzar a recibir las reparaciones que necesita. Sí. ¿Y por qué esto es tan importante? Y se los comento a todos ahí que están en el panel. No solo porque tengamos que arreglar Padre Orellana, es porque detrás, y a propósito de que están los funcionarios ahí también representados, hay funcionarios trabajando en precarias condiciones. Así y eso es. también nos interesa. Nos interesa la atención que le estamos dando a los vecinos y vecinas y nos interesa en qué condiciones están trabajando los médicos y las personas de la salud primaria. En esta primera etapa funcionamos como CESFAM. ¿Y la segunda Lo que etapa? la ley nos permite. autoriza absolutamente. Absolutamente. La Ahora, ley esos orgánica arreglos- constitucional en su artículo 3 nos da esta facultad. Sí, Y ahora- luego pasamos por la etapa 2 y 3, que es donde entra Ministerio de Salud y redes asistenciales, que son quienes entran a administrar junto con nosotros. O sea, esto está todo pensado. No es que estemos pasando por alto ni que se nos ocurrió armar una clínica que vamos a tener bajo nuestra administración y punto. Y eso Algo tiene que sí ver. se nos informó el trabajo Mira, de comisiones. interesante. Se nos habló de las 3 etapas. La que se desarrolló en profundidad fue la etapa 1. De la 2 y la 3 yo no tengo mayor información porque todavía no logramos llegar ni a la 1, pero en la no tiene etapa 1 información. es que funcionamos como CESFAM. No, es que si fuese solo CEFAM sería un CEFAM carísimo. Entonces, no tiene información de la No, pero es que hay Tiene una que pedirla, proyección, tiene que pedir es que esa es con información. proyección. Ya. Hablemos seriamente porque esto lo está viendo todo Chile. Por eso. Hablemos de Por lo forma mismo, seria. tienen que pedirle Si es un información, CESFAM, Sí. es un CESFAM en una primera etapa. Estoy hablando de que hay 2 etapas más. Y en esas 2 etapas esto crece. Y crece de la mano con el Ministerio de Salud y con redes asistenciales. Este proyecto, y ahí respondo también un poco a lo que dice José Antonio. Este proyecto, efectivamente, yo no voy a hablar de una persecución política a la alcaldesa porque a lo mejor sería elevar esto a otros niveles. Pero sí yo creo que se dieron cuenta un grupo importante de parlamentarios, un grupo importante de políticos chilenos, de que este proyecto era ambicioso y era muy bueno. Entonces, obviamente, hay que tratar de opacarlo lo más posible.
Entonces una operación contra la... Entonces me está dando la razón. Se está haciendo cargo, es un municipio que no se está sentando a esperar que venga el gobierno de turno. Nunca hubo una discusión de etapa 2 o 3. Escuchemos también a la concejala. Nunca hubo esta discusión en comisiones del Consejo Municipal de la etapa 2 o 3. Siempre, nunca. Todos los documentos, y que yo ya hice llegar a la PDI, a la Brigada de Anticorrupción, y es parte de la denuncia en Contraloría, todos hablan del traslado del CEFAM Padre Orellana a Sierra Bella. No se habla de una clínica. No, esa clínica se anuncia el 18 de enero comunicacionalmente por la alcaldesa. Yo le he preguntado, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuántos pabellones? ¿Con qué se financia? Eso. No hay nada. Yo ahí tengo Eso de las etapas. Eso, ¿te hablaron de las etapas? No, eso no fue parte de la discusión. Recién nos enviaron un documento, respuesta a... Ahora, esto sería como la primera clínica municipal del país. Perdón, José, que te interrumpa, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué me perdí? Si esto financia la primera etapa, supongamos que Sierra Bella está lista para recibir un CESFAM. ¿Cuánto cuesta habilitar Sierra Bella como clínica? Gran pregunta. ¿Se ha pedido Entonces, ese ¿eso no vale dato 8.000 o no? millones? No, pues vale 15.000. No sé. No sé. Bueno, porque hay además... yo les hago otra consulta. ¿Ustedes saben cuánto cuesta, y lo dijo hace poco en otro canal de televisión, la alcaldesa Evelyn Matei? ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero cuesta comenzar un CESFAM? Yo no, A propósito nunca he de que me comenzado dicen el un CESFAM. CESFAM más caro de Chile. Yo nunca he El puesto piso, la licitación, hay una licitación publicada en estos momentos, hay una licitación publicada por una concejala de la comuna de Renca que están con la ambición de comenzar un CESFAM. Y ese CESFAM, solo la construcción, sin considerar el terreno, parte desde 7.500 millones de pesos. Sí, concejala, Eso pero es el desde. en este minuto sería, concejala, darle un poco de voz a don Luis, que trabaja en los CEFAM, y efectivamente veíamos en la nota que los trabajadores están tratando de defender su dignidad y la de la gente que va a los CEFAM de Santiago, porque hay CEFAM cerrados. Sí. Don Luis, lo oímos en esta... Lo escuchamos, don Luis, porque puso ahí también un tema que es muy, muy valioso, muy importante, que es la condición en la que trabajan ustedes todos los días. Como decía la Paulina también, a raíz de esto es que justamente el foco se centra en lo que está pasando con usted y los usuarios. Sí, Karen. Bueno, a nosotros nos interesa cómo trabajan nuestros funcionarios, las condiciones y cómo podemos atender dignamente a los usuarios. Yo encuentro muy lamentable lo que ha sucedido y encuentro muy lamentable que se sigan demorando en una decisión para si es la clínica o no. A nosotros no nos interesa mucho en qué sentido. Necesitamos un lugar donde atender en condiciones dignas a los trabajadores, a los usuarios. Sí. Ese es nuestro principio. El problema lo tenemos también cuando yo creo que no se ha dimensionado la importancia que tiene ocupar bien los recursos en salud. Claro. Siempre se dice, en salud nunca sobran los recursos. Entonces uno espera que si hay recursos sean bien utilizados, y nosotros vemos que hay centros en general en nuestra red, y específicamente Domeico y Padre Orellana, carecen de las condiciones dignas, no solo para atender, sino que para los pacientes. Hay una ley de derechos y deberes de los pacientes, y perfectamente nos podrían demandar. El artículo 4 de la ley dice de los derechos del paciente que deben recibir una atención digna. Y nosotros, en muchos de nuestros centros, los profesionales que tienen que atender muchas veces en los pasillos, porque no hay box de atención, o que tienen que atender en una pérgola, en invierno, no son condiciones dignas ni para trabajar ni para atender a nuestros pacientes. Yo lamento mucho que la discusión se siga dando en quién cometió el error a ver, yo creo que cuando evidentemente hay muchos argumentos para decir que esto está sobrevalorado, yo creo que ¿por qué no podría corregirse a lo mejor la situación y arreglar de una vez los centros
de atención primaria que nosotros necesitamos para atender. Todos podemos cometer errores en decisiones que hayamos tomado. Ahora, sí es lamentable que los concejales no planifiquen antes lo que van a hacer, lo que quieren para Santiago. Yo creo que ese es un gran perjuicio, según mi parecer, en lo que está pasando hoy día. Tenemos centros colapsados, con una atención deficiente, y finalmente los perjudicados no solamente son los usuarios, los funcionarios, porque son recriminados por los mismos usuarios porque no los atendemos bien, no tenemos los elementos muchas veces. Entonces yo creo que ocupar los recursos de buena forma y darse el tiempo para planificar la salud, no a corto plazo, sino que a largo plazo. Aquí hay un problema que tenemos en la salud primaria en Santiago, y yo creo que en las demás comunas también, que las autoridades que llegan piensan la salud en el plazo que les toca gobernar. Y la salud no se puede planificar así. Tiene que ser planificada a largo plazo para que funcione. Se debe corregir lo que está mal hecho en los gobiernos anteriores, pero se debe fortalecer lo que está bien hecho. Y nosotros hemos dicho a las autoridades, Luis, necesitamos que en salud, en Santiago, haya una buena gestión que ayude a mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios, pero también la atención de los usuarios. Don Luis, yo no lo hallo tan difícil eso. No, bueno, no sé si es difícil o no difícil, pero no sé si es difícil. Me da la razón. Sí, no sé si es difícil o es fácil, pero de que es necesario independiente de la dificultad que signifique. Absolutamente. Para eso están los funcionarios públicos, para resolver los problemas. Quería preguntarle si usted ha expuesto esta realidad al Consejo, ha sido convocado quizás por la alcaldesa o por los concejales, independiente de su domicilio político, porque parece que su relato es tremendamente contundente. Yo no estoy diciendo con esto que la alcaldesa lo desconozca o que la concejala acá lo desconozca, no sé, me imagino que saben, pero su exposición lúcida y nítida respecto de la necesidad de salud y de la logística en salud parece ser, digamos, matriz para poder tomar buenas decisiones. Yo no sé si usted tiene contacto directo con el municipio o no, o esta es su primera exposición respecto a lo que está pasando allí. No, mire, José Antonio, nosotros hemos hecho muchas presentaciones de cómo, de lo que está pasando en Santiago en diferentes áreas. Se lo hemos dicho personalmente a la señora alcaldesa, delante de la directora de salud. Nosotros consideramos que Santiago merece tener personas que hagan bien la gestión en todas las áreas, porque los santiaguinos, y esta es la capital, la comuna capital de Chile, que debiera ser un ejemplo de atención primaria, de red de atención primaria. Pero yo aquí, en este último tiempo, se ha ido toda la noticia en tener un lugar, Sierra Bella en este caso. Pero hay una profundización mucho más amplia de los problemas de salud en Santiago, que necesitan una buena gestión, que los trabajadores necesitan saber para dónde va la salud primaria de Santiago. Somos centro de salud familiar, pero hay que ver, necesitamos líderes y entendemos que hay la mejor voluntad de aceptar cargos, pero tiene que, aquí la salud no es solamente con la voluntad, se tiene que demostrar la capacidad y tienen que estar los mejores en la gestión en salud en Santiago. Y los concejales, los señores concejales, debieran preocuparse de eso también. Sí. Debieran preocuparse de cuando ellos aprueban temas relacionados con salud, de que sean los que corresponden no solamente a todo el bienestar, a toda la atención de los usuarios. Ellos son nuestra responsabilidad. Sí, don Luis. Lo único que uno pide en este momento, que ellos puedan hacer su trabajo. Sí.
Don Luis, resolver el problema. Valioso su testimonio, don Luis. Sabe que para la gente que se viene integrando a nuestra sintonía, porque usted la verdad es que apunta a algo que es lo más importante, que es lo fundamental, que es que la gente reciba de manera oportuna salud, que quienes trabajan en el área también puedan tener las condiciones para trabajar. Para quienes se están integrando a nuestra sintonía, contémosle en qué situación trabajan ustedes todos los días. Estamos todavía en pandemia, este es un centro familiar que recibe a mucha gente, se tiene las condiciones para no sé, para un tratamiento también preventivo o para recibir a las familias que hoy en día están demandando salud en ese lugar. ¿En qué condiciones están trabajando ustedes, don Luis? Mire, Karen, acá en Padre Orellana, si usted atiende a un paciente en una pérgola, donde en invierno una pérgola está revestida con plástico, es un lugar donde se utiliza ahora en verano, que es súper agradable, a lo mejor para tomar la colación para los funcionarios. Pero en invierno tenemos que atender a los pacientes ahí. No. Tenemos clínicas móviles que por la dificultad física de los pacientes dependientes o que llegan en silla de ruedas, no tienen acceso a subir la escala de la clínica móvil, que es un lugar que a veces no tiene todos los elementos necesarios, que los profesionales muchas veces tienen que comprar ellos sus insumos para trabajar bien. Entonces a mí me sorprende muchas veces, y por eso reitero la necesidad de que los recursos en salud sean bien utilizados. Yo creo que lo que nosotros estamos dando como prestaciones, mire, pienso que a lo mejor nos hemos acostumbrado a trabajar de manera con elementos tan inadecuados y yo creo que la misma población, nuestros usuarios, también se van acomodando a las circunstancias. Sí, pero yo creo que una comuna que tiene tantos recursos debiera tener buenos centros de atención para los usuarios y para nuestro trabajo como funcionarios de salud. Yo, si no fuera por el compromiso y la vocación de los funcionarios, yo le repito, esta situación estaría mucho peor. Si usted atiende en los pasillos endomédicos, es muy difícil hacer las cosas bien. El año pasado, por esa circunstancia, tuvimos más de 60 personas, más de 60 funcionarios yéndose a la ASH por las situaciones de estrés laboral asociados a las condiciones de trabajo. Tuvimos un paro endomédico en enero. Sumarme, don Luis, a lo que usted está diciendo, porque hay dos cosas. Es probable que así como la alcaldesa tal vez se imaginó esto, que no hemos visto la bajada ni de la etapa 2 ni de la etapa 3, probablemente no pueda hacer. Pero aquí usted hace un llamado a lo importante y habrá que sentarse en este minuto y no esperar más tiempo para poner una solución a la salud primaria. Ayer y hoy día en la mañana vimos en el reportaje como un señor mayor que podría ser nuestro abuelito, nuestro papá, decía, ¿sabe qué? Ojalá no me muera antes de ver esto construido. Entonces la gente ya le pierde la fe a la gestión administrativa histórica y eso nos hace súper mal, don Luis. No sé si comulga con eso. O sea, totalmente. Mire, nos da mucha pena lo que está sucediendo y sobre todo con los adultos mayores aquí en Santiago. Yo creo y lo invito y ojalá en algún momento puedan hacer un reportaje sobre cómo está la situación de los adultos mayores postrados, sin posibilidades de irse a lugares. Es una situación, los cité ahora con 27 familias en lugares que no tienen las condiciones mínimas. Yo creo que hay un tema aquí en Santiago que debe ser abordado. Sí. Debe ser abordado. Y los recursos, por eso es tan necesario que se pongan en lo que debe ser, sí, en lo que corresponde hacer. ¿Me entiendes? No y uno tiene la esperanza de que las autoridades que toman cargos, no sé, tengan la capacidad para hacer los diseños, las planificaciones que corresponden y hacer un buen trabajo. Luis, aquí no estamos hablando de cualquier área.
estamos hablando de la salud de las personas. Claro que sí. Sí, no, Karen, vamos a... Sí, Karen, concejala, si le pudiera- pedimos un segundo porque por compromiso tenemos que hacer un corte ahora, pero vamos a volver con esta conversación, por favor, que nadie se mueva. Ya estamos de regreso, no se vaya.